Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, con el gusto de saludarles, como siempre. Bueno, pues nos encontramos nuevamente aquí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Y en esta ocasión vamos a abordar parte de nuestra unidad 3, en donde hablaremos de digestión y metabolismo de los alimentos con los siguientes temas, que es digestión, absorción y metabolismo de carbohidratos en monogástricos y rumiantes, la digestión, la absorción y el metabolismo de las proteínas en monogástricos y rumiantes y la digestión, la absorción y el metabolismo de lípidos en monogástricos y rumiantes, para posteriormente hablar sobre el concepto de la digestibilidad aparente y la digestibilidad verdadera. También mencionaremos la distribución de energía en el organismo y los métodos para estimar la digestibilidad, así como aquellos factores que afectan precisamente la digestibilidad en estas especies. Recordemos un dato muy importante que ya todos ustedes conocen y además manejan. Los carbohidratos o hidratos de carbono o azúcares son compuestos orgánicos integrados por carbono, oxígeno, hidrógeno, estos dos últimos en la misma proporción que el agua, aunque existen glúcidos que contienen otros elementos en su molécula, principalmente nitrógenos, azufres y fósforos. Tienen las siguientes características químicas, como mencionamos aquí, estructura que está basada en un esqueleto carbonado, que es lo que comprende la molécula orgánica, la cadena carbonatada con los grupos hidroxilos, como ustedes ya lo conocen, OH, por lo que se puede considerar polialcoholes. Pueden tener un grupo aldehído, un grupo de cetonas o ambos. Las moléculas son ricas en los enlaces de alta energía y presentan los isómeros y muchos presentan actividad óptica. Y bueno, ustedes saben y reconocen que son muy abundantes en los vegetales que frecuentemente sobrepasan el 75% de la materia seca, a diferencia de los organismos animales en cuya composición entran en un porcentaje mucho mayor o más bajo. Esta abundancia en los organismos del reino vegetal se debe a su fácil elaboración mediante los mecanismos de la fotosíntesis, según la siguiente reacción general, en donde, bueno, ustedes saben que esta es la fórmula de la síntesis o de la biosíntesis que se da para la fotosíntesis como tal, en donde se sujetan las moléculas que son de dióxido de carbono, que es CO2, más la reacción del agua, que es H2O, y más la luz solar, que genera unos kilojoules, y por lo tanto nos da un resultado a lo que vendría siendo la glucosa. Entonces, esta es parte de lo que sucede en estos organismos. Los hidratos de carbono presentes en las plantas proporcionan energía y fibra. Los vegetales son la fuente más importante de energía para los herbívoros y no solo proporcionan los carbohidratos solubles, sino que también son la fuente necesaria de la fibra dietética, especialmente importante en los rumiantes para estimulación de la rumia. A diferencia de los monogástricos, un rumiante siempre debe estar consumiendo los forrajes, el vegetal. Por eso es que luego me ven a mí decirles a los compañeros de nuestra institución, esas vacas necesitan más forraje, más forraje, más forraje y no tantos alimentos concentrados. Recordemos que si nosotros damos a los rumiantes puros alimentos concentrados les vamos a causar problemas digestivos. Ellos necesitan precisamente el vegetal. La clasificación, bueno, los carbohidratos de bajo peso molecular se conocen comúnmente como azúcares. Se clasifican según el número de unidades estructurales de los azúcares sencillos en monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, mientras que los carbohidratos de alto peso molecular se conocen como polisacáridos. Ojo, porque esto es parte de los ejercicios que se tienen que desarrollar para entregar en plataforma. Monosacáridos. Los monosacáridos también se clasifican en dos grandes grupos, dependiendo de la posición del grupo carbonilo que los caracteriza. Si el grupo carbonilo está localizado en un carbono terminal, se trata, ojo, de una aldosa. Y si este grupo está localizado sobre un carbono ya secundario, el azúcar, es una cetosa. Entre las aldosas más estudiadas por la bioquímica se encuentran la glucosa, entre las cetosas su homóloga, la fructosa. Los monosacáridos más importantes, pentosas,
arabinosa, que forma parte de las hemicelulosas presentes en la goma arábica y otras gomas. La silosa es una integrante de las silanas pentosas que constituye la cadena principal de las hemicelulosas de la hierba. Y la ribosa, presente en el ARN de todas las células vivas. Por otro lado están las hexosas, que bueno, contienen glucosa, azúcares de uva, frutas, miel, sangre, linfa y componentes de muchos oligosacáridos y polisacáridos. Fructosa, pues va a estar en el azúcar de las frutas, las hojas verdes, la miel muy dulce, las plantas verdes, frondosas, todas ellas tienen mucha fructosa. La manosa no se encuentra libre, forma polímeros y esta se encuentra presente en lo que son los hongos y las bacterias. Y finalmente, bueno, aquí nos lleva la galactosa, tampoco se encuentra libre, importante para formar una parte de la molécula de la lactosa presente en la leche. Y bueno, aquí hay una tabla en donde se nos muestra de manera sencilla todos los carbohidratos importantes para la nutrición animal. Entonces, hablamos de los monosacáridos, disacáridos y los polisacáridos, en donde los monosacáridos cuentan con la parte de las pentosas y las hexosas, y dentro de las pentosas están la gilosa, arabinosa y la ribosa. Y dentro de las hexosas está la glucosa, la fructosa, la galactosa y manosa. En los disacáridos, bueno, está la sacarosa, que es la glucosa más la fructosa. Y luego está la lactosa, glucosa más la galactosa, y la maltosa, que es la glucosa más glucosa. Por parte de los polisacáridos tenemos de dos tipos, que son homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos están las pentosanas, que son parte de las arabanas y las gilanas, y las hexosanas, que ya sería en este caso el almidón, el glucógeno, la celulosa y la fructosa. Y dentro de heteropolisacáridos tenemos la hemicelulosa, las pectinas, los polisacáridos azufrados y los polisacáridos almidonados. Los disacáridos y los oligosacáridos, bueno, los disacáridos son sustancias cuyas moléculas están constituidas por dos unidades monosacáridas entre el enlace característico mediante el cual se une a los dos monosacáridos para conformar un disacárido, y por lo tanto se conoce como enlace glucosídico, y este es un enlace de tipo COC, derivado de la combinación del grupo hidroxilo de la molécula de monosacárido con una proporción aldehído o cetona de la otra. Entonces, es una formación hemiacetales y hemiacetales. Los disacáridos más comunes son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. También es común el hecho de que al menos uno de los monosacáridos que conforman el dímero es una D de glucosa. Sacarosa es el más ubicuo y abundante en vegetales presentes en la caña de azúcar, la remolacha, en las frutas en general, constituido por la glucosa y la fructosa. En el caso de la lactosa, bueno, es el azúcar de la leche, se forma de la glándula mamaria, fermenta con facilidad por lo que se puede poner agrio, se está constituido por la glucosa y la galactosa. La maltosa, que son azúcares de malta, se obtienen, por ejemplo, a partir del almidón, de la germinación y la fermentación del grano de cebada, constituido por dos moléculas de glucosa, que es lo que les encanta a mis alumnos los fines de semana, la pura maltosa. Y luego viene celobiosa, que es el disacárido integrante de la celulosa. Y bueno, hay unos tipos de unión de dos monosacáridos de A y B, como lo podemos ver aquí, que es maltosa y celobiosa. Y recordemos que estos carbohidratos son constituidos por varias unidades de monosacáridos, pero están entre los límites de 2 a 10 unidades. Los disacáridos son oligosacáridos, por lo que no es extraño encontrarlos bajo esta denominación en algunos textos. Algunos son la
rafinosa del azúcar de la remolacha y la melicitosa derivada de la savia de algunas plantas de coníferas. Los polisacáridos, todos ellos son polímeros constituidos por cadenas de monosacáridos que se unen por medio de un enlace glucídico, que ya los vimos con anterioridad, lo mencionaba yo aquí, y los polisacáridos, conocidos también como glucanos, se diferencian entre sí por la clase de monosacáridos que constituyen por la longitud de las cadenas, es decir, por el grado de ramificación y su origen biosintético. Los homopolisacáridos están constituidos por solo tipo de monosacáridos, mientras que los heteropolisacáridos por dos o más clases de monosacáridos. Entre estos, bueno, tenemos algunos que son de relevancia. Está el almidón, que precisamente es muy utilizado en la nutrición animal. El almidón es un homopolisacárido constituido por unidades de glucosa que forman el enlace glucosídico mediante los enlaces de tipo A, pues 1 al 4 y A del 1 al 6, en el sentido de los frutos y raíces vegetales en los polímeros de tamaños variados con pesos moleculares que varían desde miles hasta 500.000. El almidón presenta dos tipos de agrupaciones moleculares, que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa se caracteriza porque sus cadenas largas no ramificadas y por lo general forma una estructura helicoidal. Es posible preparar soluciones coloidales de amilosa, pero esta no es soluble en agua. De hecho, para las aplicaciones domésticas e industriales suele utilizarse las preparaciones coloidales en agua. La amilopectina, que es un polímero de glucosa de cadenas ramificadas de longitud de 24 a 30 unidades de ramificación. Los enlaces glucídicos de la cadena principal son de tipo A, pero los puntos de ramificación son del 1 a menos 6. La aminopectina constituye el 80% de casi todos los almidones. Recordemos que es muy viscosa y es fácilmente hidrolizada por la amilasa. El almidón se encuentra abundantemente en granos, semillas, tubérculos, frutos y es la fuente principal de carbohidratos para el hombre. El glucógeno, bueno, también llamado almidón animal, es un homopolímero de glucosa análogo al almidón vegetal, pero con un grado mayor de ramificación al de la amilopectina y es mucho más compacto. Abunda principalmente en el hígado de los animales superiores, constituyendo el 10% de su peso húmedo, y se halla también en proporción del 1 al 2 en el músculo esquelético. De la celulosa, bueno, este es el constituyente principal de todas las membranas de las células vegetales y es prácticamente insoluble en agua y es resistente a la digestión ácida y a la acción de las amilasas gástricas. Cuando se hidroliza, pues produce la glucosa, pero no sufre ninguna alteración significativa en el tracto digestivo, como sí ocurre a diferencia de los almidones, el glucógeno y las dextrinas. Los animales herbívoros, cuya base alimenticia es rica en celulosa, han desarrollado un sistema mediante el cual algunas bacterias, levaduras y protozoos presentes en el rumen o en el intestino grueso van degradando parcialmente la celulosa para formar los enlaces de glucosa, ácidos grasos inferiores en el animal que se utiliza con fines energéticos. La celulosa también es un homopolímero lineal y se diferencia de los otros almidones por el tipo de enlace glucosídico que se forma, mientras que el enlace glucosídico en los almidones y en el glucógeno es principalmente del tipo del 1 al menor al 4 y en la glucosa es del tipo B, y del 1 al 4. Se ha estimado el peso molecular de las celulosas de diversas procedencias, encontrándose en un rango muy amplio de 50.000 a 250.000, el equivalente de a un rango de 300 a 15.000 unidades de glucosa por molécula. Las pruebas de difracción con rayos X muestran que las moléculas de la celulosa están organizadas en cadenas paralelas que forman fibrillas, las cuales se aglutinan por otros polímeros, hemacelulosa, pectina y
extensina. Vamos a parar porque se corta el video. Vamos a